Danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esas acechanzas que el diablo hace contra nosotros? Habíamos hablado que las acechanzas es la vigilancia constante, los ataques, las alertas que el diablo nos presenta. Y les habíamos dicho aquí en 1 Samuel, capítulo 17, noten, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Les habíamos dicho que nosotros no debemos esperar que el diablo nos ataque. Nosotros debemos estar alertas. Y eso es lo que nos dice. Vamos a leer primeramente Efesios. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10. Interesante lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. ¿De quién? De Él. ¿En la fuerza de quién? No de humanos, sino de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Cómo yo puedo ser una persona fuerte si soy débil, espiritualmente hablando? Soy una persona que me dejo influenciar de una manera rápida porque soy inestable en mis emociones. ¿Cómo puedo yo ser fuerte? ¿Cómo llegó a ser fuerte David para enfrentar a ese gigante? ¿Por qué ahora decimos al hijo, al esposo, al amigo, ¿por qué no eres fuerte? ¿Por qué sigues cayendo? ¿Por qué eres débil y no entiendes de aquí y allá? ¿Cómo es entonces fortalecemos en el Señor? Número uno. Número dos, y en la fuerza de su poder. Quiero rescatar esto, pero déjenme avanzar en otro versículo para poder redondear todo el contexto. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes a las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra los espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios, toda, subrayen la palabra toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Todos en la vida tenemos un día malo. Todos en la vida en algún momento hemos tenido un día malo. Y todos en la vida en algún momento tendremos el día malo. Ese día malo puede ser una circunstancia adversa. Ese día malo puede ser la muerte. Ese día malo puede ser un problema económico. Ese día malo puede ser cuando un despido arbitrario. Ese día malo puede ser donde usted se siente frente a una enfermedad tan importante que se comienza a desesperar. Ese día malo, aquellas cosas que nos suceden de un momento a otro, porque nos causan tristeza, nos causan dolor. El día malo. La gente, ¿qué es lo que comienza a decir? Pues ahora me tocó a mí, ¿verdad? Y la gente dice, ahora me tocó a mí. Ahora me tocó a mí. Todos en la vida, tarde o temprano, vamos a tener ese día malo. Entonces, cuando llegue ese día malo, ¿qué dice San Pablo? Tienes que estar preparado, Francisco, porque mañana va a haber la muerte de otro ser amado tuyo. Y si no estás preparado, pues lógicamente te vas a desanimar, te vas a desalentar y te vas a pasar toda la vida llorando y cuestionando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que estar preparada en ese día malo cuando de repente el esposo, en algún momento el cónyuge, sea la dama, pues te dice adiós y se va con otro, con otra mujer. El día malo, dice aquí San Pablo, tienes que estar preparado, pero ya saben, como no estamos preparados, ese es el problema. ¿Qué pasa cuando una persona no está preparada? Sabemos que va a haber un terremoto. Estaba comentando la vez pasada esto. Y no solamente uno, van a haber una sucesión continua de terremotos y de maremotos
y de las constelaciones del universo, que será sacudido el mundo y el universo. Pero si no estamos preparados para poder enfrentar lo que se nos viene, especialmente la persecución, a la cual vamos a afrontar todos los cristianos, no los creyentes, sino los cristianos. Si usted no está preparado, si yo no estoy preparado a lo que se nos viene, pues en el camino nos vamos a quedar, como dice la hermana Guay. Muchos que han aceptado la verdad, dicen en el capítulo 5 de la sierva de Dios, y no se prepararon para el encuentro con el Señor, no dejando las cosas materiales, afanándose de una ambición desmedida por las cosas de este mundo, y se aferraron con todo su corazón a estas cosas míseras de este mundo, se quedarán. Sí, se quedarán como la mujer de Lot, y no podrán avanzar hacia lo que el Señor nos ha prometido y nos ha asegurado. ¿Está preparado usted para el día malo? ¿Cómo se preparó David para ese día malo? Permítame ahora explicarle cuando dice aquí el versículo 10. Fortalécete en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Y en su fuerza poderosa. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver, por favor, el libro de Jueces. Abran ahí la palabra de Dios. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. En el libro de Jueces, capítulo 6, el Señor nos indica cómo debo de ser fuerte en el Señor. Yo no soy fuerte haciendo ejercicios, yo no soy, es decir, hablando en el ámbito espiritual. Nunca vas a ser fuerte en la vida espiritual haciendo ejercicios. Los ejercicios me ayudan a ser fuerte mis huesos, mi esqueleto humano, etcétera, etcétera, mi sistema nervioso, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Mejoras la autoestima, etcétera, etcétera. Estoy hablando del ámbito espiritual. Tú puedes ser fuerte físicamente, pero eres muy débil espiritualmente. Esa debilidad espiritual hace que yo no tenga comunión con Dios. Esa debilidad espiritual hace que yo, frente a las acechanzas del enemigo, pues siempre acabo derrotado, frustrado, amargado y peco y sigo pecando. ¿Por qué? Porque frente a las acechanzas que el diablo me presenta, que es lo único que digo, como mucha gente me dice, pastor, es difícil. Yo peco, no puedo, no tengo fuerzas. ¿No tiene fuerza usted para dejar ese pecado? ¿No tiene fuerza para dejar esos malos hábitos? ¿No tienes fuerza para poder estudiar la Biblia, llorar y predicar la palabra? ¿No tienes fuerza para decirle a ese señor donde tú trabajas, que es tu jefe, gerente, quien sea? ¿No tienes fuerza para decirle, yo no voy a venir el sábado porque soy hija de Dios? Le voto, voten usted. No le tengo miedo. No tengo miedo para que usted lo que me va a decir o hacer. Yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios. Cuando tú estás preparado, no te agarra de sorpresa las cosas de la vida. Cuando estás preparado. Cuando no estás preparado, espera lo peor. Por eso, si yo no lo esperaba que mi esposo iba a hacer esto, yo no esperaba que mi hija iba a hacer esto, yo no esperaba esto, pastor, y lógicamente te vas hasta el suelo. Y el diablo se va a aprovechar para destruirte y todavía te justificas. Es que no es fácil. Es que esto, que el otro, y aquello, y sabe qué, y qué. Y el diablo te aplaude, claro, así. Es que hablar de esa manera. Es difícil seguir a Jesús, ya te lo he dicho, no se puede. No se puede, eres pecadora, ¿me entiendes? No se puede. ¿Cuántos años tienes en la iglesia, en tu religión, leyendo la Biblia, haciendo esto, aquello, lo otro, y mira, y sigues cayendo. No se puede, ¿entiendes? No se puede. Y lo peor que pueda suceder a un creyente es eso, hacerle caso al diablo. David no le hizo caso al diablo. Y les estaba diciendo reiteradas veces, no hagan caso a lo que la gente te dice en cuestión de cosas malas y negativas y pesimistas. No los escuches. El bullying, como le dije, la anorexia es tan sencillo. ¿Por qué ese hijo está ahora así, esa hija? ¿Por qué tiene baja autoestima? Porque le hizo caso a esa gente que le dijo cosas malas. Y esas cosas malas que le dijeron, se la creyó. Y como te la creíste, ahí está. Gorda, fea, ignorante, tonto, etcétera, etcétera, ahí te la has creído. Y por eso que no has podido estudiar, superarte en la vida, te sientes un viejo, una vieja acabada, etcétera, etcétera, inútil, qué sé yo. Porque te la creíste, porque la gente te lo dijo muchas veces, palabras negativas. David no escuchó eso.
Eso debilita al ser humano. Su autoestima, su fuerza de voluntad, de aquella persona que recibe estos comentarios que no vas a poder, no, mira, eres enferma mental, ¿no entiendes? ¿Entiendes o no entiendes? No, pero eres enfermo, no vas a poder. Les estaba comentando que reiteradas veces los seres humanos decimos a la gente, no se puede, es imposible, el no, 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 y así hemos crecido los latinos, sudamericanos, centroamericanos, hemos crecido en parte de este continente, hemos crecido de esa manera, con esa palabra, no, 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 no. Los estudios corroboran, sociológicamente hablando, que la mediocridad y el conformismo en esta parte de nuestro continente, pues la gran mayoría de seres humanos es así. ¿Por qué? El no, 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 no. Y nos han llenado de miedo, pues el no es un miedo, el no es no arriesgarte, el no es no tener esperanza en ti, en tu hijo, en lo que vas a hacer, en tus proyectos, en tus sueños. Por eso te limitas y nos han limitado. Fue lo mismo que Saúl le dijo, tú no podrás ir a pelear contra este gigante. ¿Cómo te fortaleces entonces en el Señor? ¿En qué consiste esa fortaleza que nos habla Efesios? Noten, pues el capítulo 6. El ángel se le presentó a Gedeón, versículo 22. Entonces él dijo, ay, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, número 1, la paz sea contigo, Gedeón. Número 2, no tengas miedo. ¿Saben? El chalón que les hablé, que es una sentencia en su vocabulario de los judíos, es muy precioso el chalón. El chalón, en pocas palabras, significa paz en medio del cáncer, paz en medio de la muerte, paz en medio de la guerra, paz en medio de la separación y el divorcio, paz en medio de las frustraciones, paz en medio de las desilusiones de la vida, paz en medio de cualquier tormenta por la cual puedes estar atravesando. Tú tienes que tener shalom. Ahora, vamos a la realidad. ¿Tienes el shalom ahora frente a la muerte, ese ser amado que acabamos de perder? O estás lloras, ya les he dicho que llorar no es malo, es bueno, hay que desfogarnos. Sigue llorando, sigue llorando, sigue llorando. Y llora sin esperanza. Eso es lo peor, que llora sin esperanza. Cuando Marta y María lloraron frente a la muerte de Lázaro, Jesús les dijo, ¿por qué lloran? Parece irónico, parece una actitud malcriada de Jesús. ¿Por qué lloro? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Es mi ser amado? Sí, también es el mío. Yo lo amaba a Lázaro y ustedes. Lo que sucede es que Marta y María, frente a la muerte de Lázaro, lloraban sin esperanza. Por eso que Jesucristo le dice, no les he dicho que la muerte es un sueño. ¿Por qué están desesperadas? Y todavía le echaron la culpa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si tú hubieras estado aquí, hermano, no hubiera muerto. Tu amigo no lo hubieran despedido del trabajo. Si tú hubieras estado aquí conmigo, mi esposo no hubiera hecho esto. Si tú hubieras estado aquí, no hubieras permitido la muerte, el dolor, la enfermedad, el accidente de tránsito. Sí, Señor, si tú hubieras estado aquí. Bueno, y comenzamos a echarle la culpa a Dios. Como si Dios fuera el causante del sufrimiento, del dolor humano. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está, Señor? Sí, esa fue la expresión. Cuando Hitler mató a 7 millones de judíos. Una masacre realmente tan cruenta donde el mundo jamás aprobó. Y cuando el mundo despertó al ver esa realidad, causó un dolor profundo y tristeza al ver esa actitud demoníaca
de un ser humano desequilibrado de la mente. Porque los desequilibrados de la mente solamente pueden hacer eso, cosas feas, malas, negativas, muerte, destrucción, desequilibrio mental, poseídos por el diablo. Toda cosa mala nunca viene de Dios. Toda cosa mala nunca viene de Dios, recuérdelo. O yo estoy buscando esas cosas malas, porque son mis decisiones, son mis pensamientos que me llevan a mis acciones. O el diablo, las acechanzas del enemigo, es que me hace que esas cosas malas pues me pasen y después para que yo le eche la culpa a Dios. Y Dios siempre no va a mirar con amor. ¿Tiene usted paz? ¿Cuál es el momento crítico que estamos atravesando ahora? Pero y entonces me justifico diciendo, es que no es fácil. Nadie dice que es fácil. Es que fíjese que yo, sí, es que te estás fijando en el dolor. Yo no me fijo en eso. Cuando tú me dices que fíjese que el doctor dice, pero fíjese que esto dice, y parece que me soluciona, y que tú te estás concentrando en el dolor. Uno de los principios de la terapia del dolor es no concentrarse justamente en el dolor. Voy a concentrarme en la sanidad. En la Segunda Guerra Mundial. Es interesante esto. A partir del año 1945, cuando sucedió este episodio tan cruel, tan sangriento, pues hubo una terapia que se usa hasta el día de hoy. Es la terapia que se usa para las personas que sufren los post-traumáticos, como le llaman, los shock post-traumáticos. Gente que queda con insomnio, recuerdos, dolor de cabeza, que no pueden dormir, sufren de ansiedad. Entonces, esa terapia se llama la terapia de la respiración diafragmática, donde hacen que los seres humanos, hasta el día de hoy, por ejemplo, los Marines norteamericanos, si aquí hay un Marines norteamericano, sabe lo que voy a hablar, ¿no es cierto? Que le enseñan tantas cosas lindas que le enseñan a estos hombres especializados, ¿verdad? En muchas cosas. Los Marines norteamericanos es una fuerza especializada norteamericana que son muy reconocidos en el mundo por su alta eficacia y eficiencia que tienen como militares. La respiración diafragmática, antes de dormir, ellos practican esto. 9 de la noche practican durante 5 minutos la respiración diafragmática, y les estoy diciendo esta terapia para que usted duerma como un pajarito. Respire profundamente y exhale con la misma intensidad que respiró profundamente 10 veces. Le va a doler la cabeza por un ratito, pero no es un dolor, pues, un dolor que insoportable, no, es un dolor pasajero de 2, 3, 5 segundos. Y verá usted cómo le va a venir un sueño y va a comenzar a bostezar. Los estudios corroboran que esa respiración llamada diafragmática hace que el sistema nervioso se tranquilice. Si usted tiene taquicardia, pues no sufrirá de taquicardia. La respiración diafragmática hace que al controlar el sistema nervioso, pues usted ya no más va a estar alterada. Por eso había visto usted en las novelas, en las películas, respira, 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 respira. No te duermas, respira. No te vayas, respira, ¿verdad? Claro. La respiración diafragmática ayuda a que la persona esté tranquila, que no se desespere. Es interesante cuando el Señor por eso dice, estad quietos, no se desesperen. Esa paz que el Señor nos ofrece, no nos las puede dar el mundo, ni la gente, ni las circunstancias, ni los viajes, ni los países donde vayamos a recorrer, así que recorra más de los 200 países del mundo. Nadie me puede dar ese chalón, solo el Señor, y esto lo saben muy bien los judíos. Paz en medio del esposo que es alcohólico, paz en medio de ese hijo que está en las drogas,
paz en medio de una situación tan triste que está pasando, quizás, o estamos pasando en nuestro hogar, y como humanos, lógicamente, nos ponemos nerviosos, y como humanos, de repente, estoy desesperado, y como humano, de repente, digo, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Y hasta quizás pasó por tu mente suicidarte. Tú necesitas este chalón, esta paz, que solo el Señor puede dártela, nadie más te la va a dar. No hay terapias para la paz. Ojo, no hay pastillas para que tengas paz tú y yo, no hay. Qué bonito sería usted que ahora está preocupada por ese cáncer o de ese familiar y por ese COVID y qué sé yo, y estamos desesperados y no sabemos qué hacer, si se va a vivir o va a morir, y usted quiere paz. Qué bonito sería ir a la farmacia, denme una pastilla, por favor, paz. O denme una pastilla después, chalón. Denme un chalón, por favor. Y toma usted la pastilla de chalón y a los 40 minutos usted está relajada, ¿verdad? Está firme, está estable en sus emociones, está mirando a su paciente, su amado, su ser amado, con tranquilidad, con esperanza, ¿no es cierto? Y no le está afectando de manera tal que te desequilibre emocionalmente y conductualmente. Y te estás desmayando. Pero pregunto, ¿esa pastilla existe? No, tampoco le voy a decir la pastilla, que existe cuando usted está alterada, cuando usted se altera, cuando usted se desequilibra y comienza a gritar, cuando te desmayas frente a un acontecimiento que nos dice, mire que esto pasó, tu hijo murió, mira que tú que esto, y ya, no, qué cosa, y comienza a gritar, te desesperas. Solamente tienen que llevarte al hospital. Te van a poner una inyección, que al cabo de máximo 10, 15 segundos, usted se duerme. Esa inyección o un medicamento que no quiero mencionarlo, tiene que entrar a su sangre para que le tranquilice y usted pueda dormir. Ya no gritas, ya no lloras. Cuando te despiertas, te levantas como un robot, botando un poquito de saliva, los ojos medio volteados, y caminas como Robocop. Ah. Entonces, si vuelves a gritar, si vuelves otra vez, de hecho, póngale más dosis, por favor. Póngale más dosis. Tienes que tranquilizarte. Pero no te la puedes pasar la vida gritando. No te la puedes pasar la vida quejándote, lamentándote. No te puedes pasar la vida haciendo esto. El chalón, el Señor, ¿qué es lo primero por eso que le dio a Gedeón? Paz. El Señor no le dio primero otras cosas a Gedeón. Lo primero que le dice es paz, paz, Gedeón. ¿Por qué le dice paz a Gedeón? Su corazón estaba perturbado, estaba convulsionado. Dice ahí, por favor, Génesis capítulo 6, que venían los filisteos, ¿verdad? Noten ahí, versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaban a Jehová a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, le dijo, así ha dicho el Señor. No los hice salir de Egipto. Y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de las manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No tengan miedo a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Sin embargo, no han obedecido a mi voz. Por eso el miedo está que te mata. Tienes miedo que se muere ese familiar. Y todavía dices, es que si se muere, pastor, yo no podré vivir sin ella, sin él. Es que si esto sucede, yo no sé mi vida qué va a ser. Lo que está reflejando en esas palabras, dos cosas. Número uno, estás amando más a ese ser humano que a Dios. Número dos, estás reflejando el miedo a quedarte solo y sola mientras vivas. Te pregunto, ¿crees que con esas dos actitudes, de rebelarte con Dios, de renegar de Dios por la decisión que Él va a tomar y del temor que va a invadir tu alma, ¿crees que vas a cumplir tus sueños, tus metas y vas a vivir con felicidad y gozo? No vas a vivir. Encuentro tanta gente linda en las terapias
que me dicen, mire, yo tengo esto de chica, yo tengo esto, yo estoy casada, tengo mis hijos, sí, es verdad, yo amo a mi esposo, amo a mis hijos, pero tengo esto, y comienzan a recordar, ¿no es cierto? Cuando yo perdí a mi madre y no lo pude superar hasta el día de hoy, y ya murió hace 20 años mi madre, oye, y comienzas a lamentar y estás sufriendo. Y esto hace que lógicamente que como seres humanos pecadores que somos todos, pues, lógicamente tenga una vida limitada. Mientras el ser humano no tiene paz, les dije a ustedes que pues no podrás enfrentar nada en la vida. ¿Qué necesitamos? Shalom. ¿Qué hacen los judíos frente a las 8 naciones que diariamente los amenazan con hombres bombas, con coches bombas, con misiles? Eso pasa en Israel diariamente. Pero ellos tienen un shalom. Ellos tienen un shalom. Ellos saben lo que es paz en medio de esas guerras de todos los días. Pero ellos salen al mercado, van al trabajo, van a estudiar, se van a la playa. Creo que yo he visto eso en YouTube. Miren en YouTube, la vida aquí, la vida en Israel. Y ahí sale, pues, ¿no? Y dice el comentarista que está hablando ahí, que ha ido ahí para ver cómo es la vida en Israel en el siglo XXI. Hacen sus actividades, ellos no están pensando, ay, la bomba, ay, el coche bomba, ay, si me matan, ay, si el misil nos alcanza, ay, que esto no salgo, y no viven con angustia. Eso es lo más lindo, no viven con ansiedad, porque el shalom no solamente es una mera palabra o frase, ellos experimentan, eso es la palabra más indicada en el verbo, experimentan qué es el shalom, pero nosotros tenemos que aceptar una realidad, y esa es, no la experimentamos. Aquí estoy desesperada, ahí estoy desesperado, desequilibrado de la mente, quizás me desmayo, me levanto, me desmayo, nos dan agua de azar, alcohol para respirar, etcétera, etcétera, y ahí sigo con mi dolor, sigo con mi tristeza, no tiene chalón en tu vida. Entonces no tendrás el poder de Dios en tu vida. Dios tuvo primero que empoderarlo a Gedeón. Número uno, el poder de la fuerza de Dios. Tienes y necesitas paz, paz. En medio de la tormenta, eso significa shalom. Pero ¿cómo me da la tormenta? ¿No dijo la misma palabra Jesús? Cuando los discípulos se desesperaron frente a la tormenta, el Señor a propósito se fue a dormir, a propósito para ver su reacción, su actitud de los discípulos. ¿Ustedes creen cómo es una tormenta en alta mar? Bueno, yo no he sido marino, pero ¿cómo es una tormenta en el mar? Una tormenta en el mar no es fácil para nadie, ni para el mejor marinero. Dos, una pobre embarcación en medio de una tormenta, pues mucho más frágil que un barco, que un transatlántico, para que se hunda. Y Jesús se fue a dormir. A propósito, se fue a dormir. Quiso ver la reacción de sus hijos, de sus discípulos. Todo estaba bien, dice la Biblia, hasta que de un momento a otro se presentó el COVID, se presentó el cáncer, se presentó esa dificultad económica, se presentó, ya les he dicho, de un momento a otro se nos va a presentar las acechanzas. Y en eso, pues lógicamente, se comenzaron a asustar. Mientras Jesús seguía durmiendo, no lo molestaron a Jesús, dejaron que él seguía durmiendo. ¿Ustedes creen que Jesús no se da cuenta de los gritos, la manera desesperada como actuaban? Y se gritaban, ¿no? Judas, deja la plata, saca el agua, nos hundimos, Judas, Judas, y así Pedro, Juan y todos. Pero Jesús, sus gritos no le llamaron atención. Oh, Jesús seguía durmiendo, como si nada pasara. Era una tormenta, como que si nada pasara, así es. Él tenía paz en su corazón. Entonces, cuando lo despierta, le dicen, Señor, ¿no te das cuenta? Vamos a perecer. Nos estamos hundiendo. Y mire, la actitud de Jesús
Lo que hace primero Jesús, lo que hace una persona primero que tiene shalom en su vida, reprende al mar y a los vientos. Hermanos. Y después se hizo una gran bonanza y se dirige a sus discípulos y les dijo, ¿dónde estaba su fe? Pues no pudieron decirle nada a Jesús. ¿Dónde estaba? ¿Por qué reprendió primero Jesús al mar, al viento? No lo reprendió a los discípulos, solamente les hizo una pregunta. ¿Dónde está tu fe? Soy el Hijo de Dios, soy el dueño del mundo, del universo. ¿Por qué se desesperaron? ¿Saben, hermanos? Ahí aprendemos muchas lecciones de ese pasaje bíblico del Nuevo Testamento, pero solamente lo traigo como un pantallazo para que nosotros podamos reflexionar. Tú y yo, sin estos momentos de crisis que estamos atravesando, no tienes el chalón de Dios. Esa desesperación y el miedo te va a matar. Te va a llevar a tener cuadros de ansiedad, de depresión, te va a llevar a tener cuadros de problemas y trastornos mentales. Y te vas a llenar de miedo. Les estaba diciendo aquí que el Señor una vez más le dice entonces a Gedeón, no tengas miedo. Y el Señor les habló claro. ¿Qué le dijo el Señor? No, sin embargo, no han obedecido a mi voz. No han hecho caso. ¿Y hasta cuándo no vas a hacer caso, Francisco? Dime, hijo mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a obedecer? Noten, si ustedes leen los primeros, lógicamente ahí 10 versículos, los madianitas venían a sacarle todo. Ellos sembraban y ellos cosechaban. Y mire cómo lo empodera Dios a Gedeón. Gedeón era cobarde. Gedeón no era valiente. Porque dice ahí la Biblia que él se escondía cuando venían los madianitas. Él no era un David que los enfrentó a los gigantes. No, Gedeón era cobarde. Era un hombre miedoso. Y por eso que el Dios tenía la primera cosa que estabilizarlo. ¿Qué se hace en el tratamiento psicológico, especialmente psiquiátrico, cuando una persona está sumamente alterada? Primero tienen que estabilizarlo. Así es. Vamos a estabilizarlo primero a su paciente. Pero mire, vamos a estabilizarlo, tranquila. Hay una compensación en su organismo. Vamos primero a estabilizarlo, no se preocupe. Dios primero lo que hace es estabilizarte, estable, firme, para que podamos enfrentar, hermanos, el día malo. Si hoy yo me levanté con una mala noticia que me han dado, ese es el día malo para ti. ¿Ok? El día malo con una noticia triste que me causa dolor. ¿Ok? Puede causarme ansiedad. Puedo sufrir de angina al pecho o de taquicardia o la presión arterial me ha subido porque la noticia que me han dado es muy fuerte, muy dolorosa. ¿Ok? Si no tienes el shalom en tu vida, pues usted hasta se puede morir de un infarto porque no estás estable en tus emociones y comienzas a gritar y te desesperas. Pueden imaginarse ustedes al pueblo de Israel, a esta nación llamada Israel, con todos sus habitantes gritando todos los días, ¡Señor! Y nos van a matar las 8 naciones que les han jurado muerte y que les han jurado que nunca tendrán paz. ¿Sí? Irónicamente, Yasser Arafat, en el año 1965, él lanzó una amenaza para todos los judíos en sus 8, para los 8 países circundantes que los odian a los judíos a muerte. Y Yasser Arafat, que ya se murió, pues dijo, nunca los dejaremos en paz. Nunca.
Sin embargo, Yasser Arafat no se olvidó de que el chalón que tienen los judíos es una caparazón, es un escudo, que nada les afecta a ellos. No tienen miedo. No tienen miedo. No sé si ustedes vieron hace poco el último ataque que hicieron ahí, ¿no es cierto? La gente mala que circundan a Israel. ¿Qué hicieron los judíos, los soldados israelitas? Se arrodillaron y levantaron sus brazos hacia el cielo. ¿Y qué decía el soldado israelita? Ah, hermanos, es sorprendente. Eso también está en YouTube, puede usted observarlo. Yo miraba eso, wow, como en medio de la guerra, por eso entendemos este David, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no voy a tener miedo, dijo David. Y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender, hermanos. Tengo que aprender, porque fácil es hablar, pero en momentos cuando pase por la prueba, el dolor, ahí es donde me desespero, ahí es donde yo no tengo ese chalón. David dice, no es que no vayas a pasar por el valle de muerte ni de sombras. No, no dice eso. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque Dios está conmigo. No dijo, no vas a pasar, todos los que creen en Dios y se han bautizado y siguen a Jesús, nunca van a tener problemas, son unos angelitos del Señor, todo les va a ir bien, todo, 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 todo. No, hermanos míos, no dice eso la Biblia. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo. No voy a tener miedo. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, decía David, un ejército, no voy a tener miedo. El ejército que tenían los filisteos, dice la Biblia, eran 30.000 soldados. 30.000 soldados con un gigantón que atormentaba y perturbaba a los hijos de Dios. Y ahí los tenía cautivos por el miedo, los tenía limitados por el miedo. Ahí estaban los hijos de Dios que amaban, que alababan a Dios, todo, ahora lleno de miedo y temblaba, dice la Biblia, Saúl y todo el ejército, 30.000 hombres temblaban. Pero había un jovencito de apenas 16 años que no le temblaban las piernas, que su mente no era inestable. Ay, me he enamorado de esa mujer. Ay, no sé qué me pasa. Ay, yo estoy confundido. Ay, no sé. No, no. Cuando tú no eres estable en tus emociones, cuando usted no es una persona que tiene seguridad en ti mismo, eso va a pasar. Por eso que está llena de miedo. Ay, tengo miedo, están sacando de trabajo, pastor. Ay, que esto, que no. Y mire, hermano, yo le dije esto. ¿Qué está pasando? Nosotros, los pastores que estamos aquí, hay varios pastores que están conectados, colegas, y esposas de pastores que están aquí. Nosotros sabemos que va a llegar el momento que no va a haber diezmos. La sierva de Dios lo dice. Que proyectándose a todas las crisis que van a pasar y que ya empezó, lógicamente, y se va a agudizar cada vez más. No habrá diezmo. ¿Cómo se van a mantener los pastores? ¿De qué van a vivir los pastores y su familia? ¿Me llena eso de miedo? ¿Me llena eso de ansiedad? En esta pandemia, hermanos, muchos colegas salieron porque no había dinero. No había dinero. Las arcas, pues, no cubrían para poder mantener a un pastor y a su familia. Ahora, me va a llenar eso de ansiedad. Y cuando nos han cortado el sueldo, pues, ¿cómo hemos vivido los pastores con las familias? Nosotros no vamos a estar proclamando nuestro dolor a todos los hermanos, hermano, mire, esto no, no, no. Déjeme decirle algo. Hay un Dios, hermano, que jamás te va a abandonar. Salmos capítulo 9, versículo 10. Dios no te va a abandonar.
Todo el mundo lo puede hacer, pero Dios jamás. Me encanta ese salmo. Tengo que leerlo porque es hermoso. Subrayelo. Solo que ya lo subrayo. Usted le dije muchas veces ese salmo y usted tiene que subrayarlo y repetirlo siempre. ¿Tu esposo te abandonó? ¿Tus amigos te traicionaron? ¿Te sientes desilusionado, decepcionado de la vida de la gente? Ayer pasó el día de la amistad y odias a ese que pensabas que era tu amigo, odias a ese esposo o esposa que decía que era tu amigo, ahora lo odias, etcétera, etcétera. Fíjate lo que dice Salmo 9:10. En ti van a confiar los que conocen tu nombre, los que conocen al Señor, no a la iglesia, no a una religión, los que conocen al Señor, no las profecías. Todo eso que estoy mencionando es bueno, sí, pero no dice eso. En ti van a confiar los que conocen tu nombre. ¿Qué es esto el que conocen tu nombre? Cuando tú dices, ¿verdad? Yo no conozco al pastor tal, yo conozco a la hermana tal, ella no me va a fallar, porque es una persona ¿verdad? ¿Qué? Porque lo conoces. Yo voy a recomendar para un trabajo a esta hermana que no lo tiene, porque es una hermana trabajadora, leal, honesta, responsable. Yo lo conozco. ¿Cuándo conoces a Dios? Cuando tienes confianza en Él. Por cuanto a tú, Jehová, nunca has desamparado a los que te han buscado. Somos nosotros los que hemos no buscado a Dios. Somos nosotros los que hemos abandonado a Dios. Por eso dice ahí Gedeón, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes no me habéis obedecido. Yo les dije bien claro a ustedes, yo soy su Dios. Hermanos, y Dios comenzaba una y otra vez a poder recordarle a este pueblo rebelde, duro de servicio. Yo les he dicho a ustedes, pero ustedes no hicieron caso. No hiciste caso a tu madre cuando te dijo, no te metas con ese hombre que no es de la iglesia, no tiene los principios. No hagas esto, hija mía, por favor. Que nada, tú desobedeciste a Dios y a tu madre y a todo el mundo. Y ahora sufre las consecuencias. Ese hombre te abandonó a tus hijos y ahora lloras y sufres. No hay chalón para tu vida. Y después le echas la culpa a Dios. Señor, y Dios te va a decir, hija mía, yo no soy culpable de ese divorcio, de esa separación. Tú te precipitaste en ese matrimonio. Te dijeron que no te casaras rápidamente. Te dijeron que esa mujer, ese hombre no era para ti. No escuchaste ni mi voz, ni la voz de la gente consejera que te dijo, no lo hagas. Espera. Ahora estás cosechando lo que sembraste. Sin embargo, ese Dios de amor nos dice, a pesar que has desobedecido a mi voz, a pesar que ahora estás sufriendo y llorando por tu capricho, hija mía, hijo mío, tú necesitas paz. Esta es la fortaleza en el Señor. Cuando el Señor, mire, ¿por qué? Porque Gedeón, Dios llamó a Gedeón, un muchacho cobarde, un muchacho timorato, inestable. Dios tenía que empoderarlo porque Dios tenía que usarlo a Gedeón para enfrentar a los madianitas. Entonces, dice el versículo jueces 6:11, oí, vino el ángel de Jehová y otra vez y se sentó debajo de la encima que está en Ofra. Y otra vez el ángel de Jehová. Hermanos, vez tras vez, ese Dios de amor, ese Dios de paz, nos va a hablar. Y te va a decir, hija, hijo, entiende, tienes que tener shalom en tu vida. Señores, que te desesperada. Los que tienen paz no se desesperan. Los que tienen paz no tienen inseguridad. Los que tienen
paz en su corazón y en su mente no son inestables. Los que tienen paz viven seguros de que hay un Dios que tiene el control de todo. Y aunque venga el día malo, Dios está contigo. Y esa paz de Dios te ayudará a que tú seas fuerte espiritualmente y podrás salir de esa situación. Porque no es con espada ni con fuerza que salva el Señor, sino es con su espíritu. Y si veo mucha gente que pensamientos positivos, pensamientos positivos, pensamientos positivos. La fe no es pensamiento positivo, por si acaso. No confundo una cosa con otra. Fe no tiene nada que ver con pensamiento positivo. Es verdad que tenemos que tener pensamiento positivo, sí, pero no confundas fe con pensamiento positivo. La fe no tiene nada que ver con pensamiento positivo. La fe tiene que ver con la seguridad y la confianza de que Dios está conmigo y que yo debo de estar con Dios. La seguridad que Dios está en el control de todo. La seguridad que aunque me hagan llorar y me hagan sufrir, estoy pasando por un momento doloroso y triste, y estoy frustrado, decepcionado de la vida por X cosas o Y personas, Dios me dice, hijo, tranquilo, necesitas paz. Ya no vivas atormentado, porque las personas que no tienen paz viven atormentadas. Las personas que no tienen paz viven tomando pastilla, pastilla y pastilla. ¿Por qué? Porque necesitas una pastilla para que estés tranquila. Ya les dije esto en un devocional X. Los estudios demuestran que la taquicardia, las anginas pectorales, en muchos de los casos, uno de los factores predominantes, porque hay varios factores, es porque usted se desespera. Se sube la presión arterial, mucha gente se muere de derrame cerebral. ¿Por qué ocurren los derrames cerebrales? No solamente por el alto consumo de sodio. No solamente es porque no haces ejercicios. No solamente es porque estás subida de peso. No solamente porque tienes grasa en tu sangre y hay demasiado colesterol. El factor más importante es esto, la preocupación te está matando. Por eso tú eres la cabeza. Y ahí estás agarrándote la cabeza, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué, y ahí te la pasas. No, nuevamente, ¿verdad? No, 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 no. ¿Y quién está diciendo tu cerebro? No se puede, pues eres tonto, inútil. No se puede. Ya no le des más vuelta. No se puede. Tú no podrás pelear contra ese filisteo. David no miró sus limitantes, ni de su familia, ni de Saúl, ni de sus hermanos, porque el poder de su fuerza de David estaba en Dios. Cuando usted mire el poder de Dios que está en tu vida, no hay limitantes que te pueda detener. Nada. Ni tu problema mental, ni tu problema económico, ni mi problema familiar, ni la muerte de mi ser amado. Nada. Nadie te podrá hacer frente. Qué linda promesa de Dios. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Dios, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo me viene esto de fe, de fortaleza? Nadie, Francisco, nadie, ningún mortal pecador, ninguna circunstancia, por más difícil que sea, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo. Tú necesitas esa paz. Por eso me encanta, hermanos, cuando David, recuerden, aunque un ejército acampe contra mí, ¿sabe lo que es el ejército? El ejército son miles de hombres de guerra. Y él decía, aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo no voy a tener miedo. Porque era un David que conocía a Dios. David estaba con Dios. Dios estaba con David. Dios está contigo. Ese no es el problema. El problema es si tú estás con Dios. Ese es tu problema. Ese es mi problema. Como Dios no está contigo, te echas a llorar, a justificar lo que está pasando, a justificar tu dolor. El dolor no tiene justificación. Ojo,
El dolor no tiene justificación. El dolor hay que asimilarlo. La separación, el divorcio, no hay justificación. Hay que asimilarlo, es un duelo. La separación y el divorcio es un duelo. Hay que asimilarlo. No hay justificación. El pecado no tiene justificación, solamente perdón divino. Pero como esto no has aprendido en la vida, ahí estás. Con tus emociones totalmente alteradas, ¿verdad? Tus sentimientos confundidos, y estás como un saltamonte, y entonces me dices, como mucha gente me dice, pastor, así vivo yo. He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho acá, me voy para allá, y no sé. Soy la persona más insegura. Yo prometo que no voy a caer y caigo. Yo hago esto, pero me confundo. Vivo una vida desordenada. Yo no sé por qué me está pasando esto. Si yo estudio la Biblia, yo oro. Yo no sé, pastor, no sé. Una linda dama me decía hace un tiempo atrás, mientras yo más se había enamorado de otro hombre, no tenía su esposo. Y ella me decía así, pastor, yo sé que estoy en pecado. Mi esposo no sabe nada, ni mis hijos. Pero pastor, al saber que yo estoy en pecado, yo oro a Dios, quítame este hombre de mi vida, quítalo, Señor, quita, yo estoy en pecado, quítame, Señor, quita. Pastor, cuando yo oro más así, más me aferro a ese hombre, más mi cabeza me da vuelta pensando en ese hombre. Ya por eso ya no oro, ya, pastor. Ya no oro, ya, porque si el orar de esa manera me está aferrando más al otro que a mi esposo, yo ya no oro, ya. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta linda dama, hermana de la iglesia? Ah, hermanos, no basta orar. La fuerza que usted y yo necesito, porque todos necesitamos esa fuerza, todos, porque somos débiles. Ya lo dijo el Señor, ¿verdad? Sí, ya lo dijo el Señor. Todos somos débiles, todos, como le dije en el inicio, vamos a tener el día malo. Tarde o temprano vendrá ese día malo. Por eso me encanta aquí cuando el Señor nos habla en su palabra. Noten lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velen y oren para que no entres en tentación, Francisco. Tienes que hacer dos cosas. ¿Te gusta pecar? ¿Eres débil frente a ese pecado? ¿Cuál es tu debilidad? El diablo conoce mi debilidad, hermanos. El diablo conoce tu debilidad. El diablo no te va a buscar por lo que no te gusta. El diablo nos va a buscar lo que me agrada, lo que me gusta. Ahí me va a agarrar. Entonces el Señor dice dos cosas. Vela y ora. ¿Qué es velar? Estar despierto. Ponte en guardia. Ponte en alerta contra las acechanzas del diablo. Ponte alerta, 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 alerta. Esta señal de alerta, ¿verdad? Lo vemos. Alerta de sismo, alerta de maremoto, alerta de ladrones, alerta de que se ponen las sirenas, nos siento indicando alerta, alerta, alerta. Estén alertas. Y Dios te dice, estate alerta. Tienes que estar, Francisco, despierto, porque el diablo te va a buscar en esa debilidad que tú sabes que tienes. Te va a buscar para que peques, para que caigas. Si no velas y no oras, el poder del Señor no es en ti. Ahora podemos entender. La palabra velar en el griego es interesante. La palabra velar. Voy a tomar esto cuando vamos a hacer una vigilia. De paso que las vigilias no son tan amanecidas, ¿no es cierto? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana, desde la noche hasta las 5 de la mañana con caldo de gallina. Eso, hermano, eso no es vigilia. Y la gente a las 3 de la mañana, que es el sueño más profundo de los seres humanos, 2:30, 3 es el sueño más profundo, y pareciera que esto saben los ladrones. Justamente es ese horario donde asaltan, donde roban. La gente está con un sueño profundo, y el terremoto a veces lo siente.
¿Qué es entonces velar una vigilia? Estar despierto. No es estar despierto toda la noche, es estar despierto espiritualmente. ¿Cuáles son esas acechanzas que el diablo me está presentando y poniéndome piedras en el camino para yo tropezar, yo caer? Y lógicamente me frustro, reniego de mí mismo, me siento pecador y pecadora, me siento un sucio, una sucia. Y el diablo te aplaude y dice, eso, ¿te das cuenta? No puedes, pastorcito, no puede ser, es imposible, ¿no? La carne es débil, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil, Francisco. Tu carne es débil, Antonio, hermana Marta, Araceli Castillo, Raúl Mamani. Tu carne es débil. Lina González, tu carne es débil. Tenemos una naturaleza pecaminosa, hermanos. Encuentro a tanta gente linda, pues cuando llora y dice, pastor, yo no quiero hacerlo, pero lo vuelvo a hacer, pastor, yo estoy consciente. Te atormentas, y hermana, no te atormentes. Pero pastor, no te atormentes. Porque Dios no causa tormento. Recuerden que chalón, por favor. Voy a explicar esta palabra un poco más mañana. El chalón, como lo entienden los judíos, voy a explicar esto mañana. ¿Cómo entiende el chalón realmente los judíos? Porque mucha gente linda, como me ha dicho, pastor, y usted habla del chalón, de la paz, y que no es fácil, y claro, y lo dejo que te hable, pero no has entendido pues la palabra de Dios. Dios necesitaba que Gedeón tuviera paz, porque Dios no trabaja con gente desanimada. Dios no trabaja con gente frustrada, derrotados, fracasados. No, no puede alguien ganar una victoria desanimado y desalentado. Yo no he visto en una parte del mundo a ni un ejército que ganó con gente desanimada, desalentada. Imagínate, hermana Gina González, aquí, famosa, poderosa maestra y con un colegio extraordinario en Cajamarca, querida. Todos tus profesores, vamos a suponer, desalentados, desanimados, irresponsables, etc. ¿Tú crees que tu colegio va a seguir siendo prestigioso? Nunca. Jamás. ¿Tú crees que tus maestros van a enseñar con optimismo, con alegría, y son hombres espirituales y mujeres espirituales que irradian la palabra de Dios, que no solamente imparten un mero conocimiento humano? Nunca. ¿Qué es el prestigio de una institución? Lo hacen los seres humanos. La calidad de enseñanza, la calidad de maestro, la calidad como humano que le da a ese trabajador, a esa persona. Pero nos damos cuenta que no tenemos calidad de seres humanos, tristemente. Porque el Señor no está contigo. Entonces soy un maestro que me desespero y grito a los alumnos y los jalo a los alumnos, ¿no? Y entonces comienzo a decir acá que no, y amenaza y advierte. Y ese es maestro. Eso enseñaron en la universidad los maestros, a amenazar, a advertir. ¿Qué es la educación? Cuando yo hablo en mis conferencias a los maestros, ¿qué es educación? Y les pregunto, ¿no? Para ver sus conceptos. A ver, hermano, ni el concepto sabe, ni el concepto. Entonces le digo con mucho amor, disculpe, ¿en qué universidad estudió usted? Porque noto que está desubicado. Cree que sabe y no sabe nada. Usted ha visto eso, ¿verdad? Gente que les gusta jalar, que preguntas capciosas. Esa es educación. Haciendo preguntas capciosas para hacerlos tropezar al alumno. Bueno, hay toda una serie, una temática ahí, ¿verdad? Neurolingüística, que yo hablo. Eso, a mí no me prepararon para jalar al alumno. A mí me prepararon para poder enseñar al alumno. Ojo, enseñar, no jalar. Bueno, hay un chalón que tú y yo necesitamos en estos momentos difíciles, porque mi carne es débil. Pero tienes que velar, llorar, para que no entres en tentación. Ojo, para que no entres. Depende de ti. Tú decides entrar o no a ese hotel, a esa discoteca, a ese lugar prohibido. Tú decides.
No es Dios que va a decidir, ni la gente. Tú decides. Si sigues con esa mujer, si sigues con ese hombre, si sigues con esos malos hábitos, si sigues, etcétera, 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 tú decides. No entres en tentación, pero para que no entres, vela y ora. Pero a veces no hemos entendido esto y somos presa fácil del diablo, hermano. Y por eso que sufrimos, lloramos y decimos, Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿dónde estabas? Y Dios te va a decir, yo siempre estaba ahí. Yo no me muevo. Yo soy ese Dios de la columna de nube y la columna de fuego. Dios no cambia. Tú has cambiado. Tú me has cambiado por otros dioses. Tú me has desobedecido, hija mía, hijo mío. Y cuando Dios te habla así, te habla con amor. Cuando el Señor le dijo, ustedes no me habéis obedecido mi voz, Jueces capítulo 6. Sin embargo, fuiste rebeldes a lo que yo les dije. Versículo 10. Pero nuevamente el ángel de Jehová me encanta. Hermanos, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios, por más que pequemos, porque mi carne es débil, no me justifico. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo, tú, todos. Esta naturaleza pecaminosa que sale ese monstruo, esa monstrua, de tanto en tanto sale. En carácter, en malas palabras, en malas actitudes, en malos pensamientos. Ese es el mal hombre, la mala mujer, la vieja naturaleza que tenemos adentro. Por eso que el primer enemigo no es el diablo que tenemos que derrotarlo, somos nosotros mismos. Y Dios tenía que empoderarlo a Gedeón, como también lo empoderó. Miren, todos los hombres del Antiguo Testamento, cuando tenían que conquistar, Dios tenía que empoderarlos a todos, porque estaban llenos de miedo, de tristeza, de vergüenza, etcétera, etcétera. Un Elías cobarde que se escondió porque Jezabel lo amenazó. Te voy a matar, profeta. Te voy a descuartizar, le dijo. ¿Qué hizo Elías? Se fue a la cueva. Y Dios lo llamó, Elías, ¿qué haces en la cueva, hijo mío? Es que, Señor, me va a matar, en el trabajo me van a sacar, y que, hermanos, ¿cuántos Elías habrán aquí? Cobardes, llenos de miedo. Y Dios le dijo, Elías, sale. Elías no salió. Elías, sal. ¿Qué utilizó Dios para que salga Elías de la cueva? ¿Qué tiene que utilizar Dios para que salgas de esa cueva de la depresión, de esa cueva del dolor que te ha sumergido de tal punto y tal manera que ahora estás así, débil, sin fuerzas, reniegas de Dios, ya no crees en Dios, etcétera, etcétera, que no te llegas a tener una comunión profunda con Dios? ¿En qué cueva te has metido? Pero mira la diferencia de David, que estuvo en la cueva de Hebrón 7 años y medio, porque Saúl perseguía para matarlo. David componía canciones en las cuevas. Qué interesante. David en la cueva, en su momento de oscuridad, de soledad aparente, en un terreno escabroso y frío y húmedo, David componía alabanzas, que son los salmos. ¿Quién compone ahora esa música? Lo que estamos viendo, ¿verdad? Todos somos conscientes de eso. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿No es cierto? Una letra tan depravada, una letra. Y todos los que tienen decepciones amorosas, divorcios, separaciones, conflictos permanentes, una y otra vez te chasquean en el amor, te engañan esos hombres, te engañan esas mujeres. Escuchas a Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació para oír, Dios mío. Juan Gabriel compone esa canción, recuerdo. No para los que están divorciados, ni separados, ni confundidos sentimentalmente. Esa canción Juan Gabriel lo compone cuando él viene una gira de Centroamérica y llega a Capital DF, México, querido, que conozco este lindo país como todos los países. Pues ahí estaba su fans. Y le dijeron, Juan Gabriel, tú compones canciones para todos y para nosotros.
Oh, sí, me he olvidado. Me he olvidado. No se preocupe. Y compone esa canción. Yo no, nada. Oiga, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Cuando tú comienzas, y he analizado toda esa letra, porque yo analizo las letras, no soy orgulloso, detalloso, y oiga, ya no vale ni mencionar seres humanos que cantan la realidad de lo que está pasando a la gente y lógicamente te gusta, porque le ponen el swing. Lloras frente a eso. Se fue su perfume de rosa, se fue. Ese hombre es mío. Y comienzan a aplicarlo en su género, ¿verdad? ¿Qué género musical? Balada, pop, chavata, bachata, como quieras llamarlo, ¿verdad? Merengue, salsa, twist, ¿verdad? Metal pesado, metal liviano, todos los metales, y comienzas tú, y lógicamente que me gusta, especialmente a los adolescentes, cuando tomo yo esta música con los adolescentes, pues empiezo a ver esto. ¿Por qué te jala esa música? ¿Por qué te apasiona? Porque toca las heridas de tu alma, de tu vida, toca las fibras más sensibles, que ese adolescente se compenetra con ese cantante, con la letra del swing que le ponen a la música, lógicamente, ahí están entusiasmados, y por eso que bailan, lo que se llama histeria colectiva. Y ahí están las fans, ¿verdad? Que la ves ahí, que puede ser tu hija llorando, ¡ay, va a venir en tal grupo! ¡Ay, sí, el día de ayer dijo usted esto! ¡Ay, va a venir tal grupo! ¡Ya no tengo encontrado! Yo la miraba a la señorita, ¿no? Pero la periodista me dice, señorita, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 22 años. 22 años. Ah, qué bueno, qué bueno, bueno. Y ya no alcanzó el cupo y pues ya está lleno por el cómic, usted sabe. Sí, pero ya, yo miraba, ¿no? 22 años. Hija de una señora y de un señor, llorando porque no encontró el cupo para ese grupo que va a venir aquí en Perú, que no vale la pena ni mencionarlo. ¿Por qué no vale la pena ni mencionarlo? Porque la música que tiene, la letra, lo peor, es devastadora. Y eso causa histeria colectiva, eso hace que la señorita de 22 años se deprima, sobre pretexto que todo el mundo tiene que entenderla y comprenderla, y que tiene que darle una entrada, porque ella es fans. No, no es fans. Lo que este grupo humano hace, porque ya estudié sus letras, apela a las heridas abiertas de los jóvenes, de los seres humanos, y le meten el swing, pues lógicamente, porque le meten el swing. El diablo nunca, escuchen hermanos para terminar, el diablo nunca te ha metido una música sin swing. Nunca, jamás. El diablo te va a meter una música, ¿no es cierto? Ay, ay, ¿no es cierto? Y ahí vas al gimnasio, ay, no sé, ay, no, ¿qué es esto, Dios mío? Y el diablo va a usar el swing, el compás 2/4, aquí los que son músicos, el compás 2/4, usa la melodía, usa la armonía, ¿verdad? Y entonces comenzamos, y ya quiero bailar, ¿verdad? El diablo te pone una música alegre, ¿no se da cuenta usted? La música que nos presenta el diablo es alegre, te lleva al movimiento, y la cintura, y para abajo, y la cabeza, y los brazos. ¡Ay, qué bueno! Esta es la vida. ¡Ay, qué lindo! Siga, ahí está el swing. La música que Dios te presenta no es compás 2/4, es 1 y 2. Música suave, apacible. Los salmos. Por eso tienen este compás. ¿Por qué danzan entonces los judíos? No es por el compás, porque la danza es parte de su cultura de este país, llamado Israel. La danza para ellos es una expresión de alabanza, de gratitud a Dios. Cuando David por eso danzó, Saúl se llenó de celos, de enfermizos, porque la gente comenzó a clamar. ¿Y cuál era el canto que la gente decía? Ay, hermanos míos. Y esto le provocó celos a David, a Saúl. Celos enfermizos, porque todo hombre celoso, mujer celosa, termina matando a su cónyuge. Cuando los celos entre pastores, entre hermanos de iglesia, entre profesionales,
etcétera, etcétera. Entre el hogar, los hijos, el mayor cela al menor y el menor cela, y decimos, es que él es el conchito. Tienes que entenderlo, tu hermanito, es la última. Por eso que los padres, todos los hijos son iguales en el sentido de que debemos de tratarlo, ¿verdad? Con la misma calidad de vida. No son iguales en su temperamento, porque el primer hijo no es igual que el último. Estoy hablando que tienen que ser tratados con amor, con respeto, la misma presa para todos. No, no. Yo le doy la presa al mayor porque es mayor, le doy la mejor presa y al último le doy una patita, ¿verdad? Una patita. Permítete. No, pero es el menor. Es el David que no se limitó siendo el menor porque su papá Isaí le dijo, vaya a llevar los alimentos a su hermano. David era obediente. Está bien, papá. Voy a ir. Y de paso me trae noticias, ¿cómo están tus hermanos? Si están vivos o están muertos. Ok, papá. ¿Hay algo más? Y ahí se refleja, ¿no? Cómo David era obediente, era responsable, bueno, tantas cosas más salen. Quiero terminar, hermanos queridos. Tú necesitas y yo también necesito esa paz. Por eso se dan cuenta cuando sucede un hecho, terremoto, aflicciones, la muerte repentina de un ser amado, la muerte de ese ser humano que está en el quirófano, y el doctor sale y dice, mire, tengo que decirles una noticia muy triste. ¿Qué dicen todos? Por favor, cálmense, cálmense, tengan paz, cálmense, por favor. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen paz, porque eres un agente de esperanza, no eres un agente de guerra. En tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, no eres un agente de guerra. Estás discutiendo y peleando con tu esposa, con tus hijos, con tus colegas. No, tú eres un agente de esperanza. Yo soy un agente de esperanza. No soy un agente bancario, agente BCP. Yapéame. No, Banco Continental y todos los bancos, agente. Agente. Cuida a su gente. No, tú eres agente de esperanza. Eso mételo en tu cerebro. Y donde vayamos esta mañana y todos los días de nuestra vida, eso está en mi cabeza. Soy agente de esperanza, no de muerte, no de dolor, no de terror, no de más conflictos para seguir peleando con esa mujer, con ese hombre, con esos hijos, con la gente. No voy a bajar de mi carro y pelearme con el otro. Tú eres un agente de esperanza, ¿me entiendes? Como no hay paz en tu corazón, no hay el chalón, entonces me voy a agarrar a golpes con otra persona, mi esposa, mis hijos, quien sea. Como no tengo paz en mi corazón, me justifico. No, pues que el pastor me levantó la voz, yo también me lo agarro y se cosa y quieto. Hermanos, le estaba diciendo, no hay justificación para las malas actitudes. Pero esta carne débil que yo tengo, tú también, muchas veces no podemos controlarnos porque no tenemos esa paz, ese chalón en tu corazón. Bienaventurados, Salmos capítulo, con esto termino, Salmos capítulo 2, versículo 12. Felices todos los que en Dios confían. Felices todos los que en Dios confían. Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Sí, Señor, muchas gracias por tu palabra. Siempre vamos a estar agradecidos. Oh, mi Dios. Y quizás yo toqué esta mañana algunas fibras sensibles de las emociones de nosotros. Estamos heridos, tenemos heridas abiertas quizás, y eso nos hace que caigamos nuevamente en pecado. Nos sentimos frustrados, chasqueados, nos sentimos miserables, nos sentimos impotentes, Señor. Nos sentimos sin fuerzas para avanzar, porque estoy deteniéndome en el dolor, estoy enfocándome en el fracaso, en lo que me hicieron, en lo que me dijeron. Estoy mirando al gigante. No te estoy mirando a ti, que eres el gigante de los gigantes. Y por eso que mis emociones son inestables, mis sentimientos confusos. Y ahí vivo, Señor, quizás a la deriva. Quizás esta mañana hay alguno de tus hijos, algunos amigos, que vienen a la deriva, peleando con su esposa, pegando a sus hijos, maltratando a los seres humanos, explotándolos. Oh, mi Dios,
Perdónanos por no tener este chalón en nuestra vida. Nos justificamos diciendo que somos violentos, que somos agresivos, que así hemos nacido. No nacen los agresivos, no nace la gente abusiva, la gente prepotente, no nace. Todos nos hemos hecho porque la vida nos golpeó. Y esas frustraciones no hemos podido asimilarlas, malogró mi carácter y me justifico diciendo, así soy yo, nadie me va a cambiar. Oh mi Dios, tú eres el único que a través de tu Santo Espíritu puedas cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento. Tú eres el único que puedes cambiar la vida, Padre. Pon el chalón en nuestro corazón, pon el chalón en nuestros hogares, pon el chalón en la empresa, pon el chalón, Señor, en las cosas que vamos a hacer. Necesitamos que nos empoderes para que en el día malo las acechanzas del enemigo no puedan, Señor, destruirme, no puedan lograr sus objetivos. Oh, mi Dios, ayúdanos a vestirnos de toda tu armadura. Ayúdanos, Padre. Es verdad que somos débiles, es verdad que tenemos esta naturaleza pecaminosa. Sí, no nos justificamos ni nunca vamos a justificar nuestros pecados. Jamás, Señor. Pero muchas gracias, porque tú nos ofreces este chalón. Gracias por este espacio de tiempo que nos das cada mañana, Señor, que nos enseñas cómo podemos pasar horas, Señor, aprendiendo tantas cosas lindas de ti. Lo más importante, ayúdanos a practicarla. Que ninguno de mis hermanos, mis amigos que están aquí se desesperen frente a los problemas que estamos atravesando. Que ninguno de nosotros, Señor, podamos tirar la toalla. Que ninguno de nosotros podamos rendirnos antes de tiempo. Que podamos luchar con tu ayuda hasta que veamos nuestro milagro. Oh, mi Dios, muchas gracias por escucharnos. Este día tu bendición y protección nos siga acompañando a nosotros y nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, una linda mañana. Que el Señor me los bendiga ricamente. No olviden ese texto lindo que hemos leído. Felices todos los que confían en Dios. No en los hombres, no en los gobiernos, no en tu moneda, no en tu estatus, no en tu esposo, no en tu esposa, no en tus hijos. Felices todos los que confían en Dios. Que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Una feliz mañana. Bendiciones. Ánimo, ánimo, hermanas y hermanos, amigos en el Señor. Bendiciones. Culpas a Dios de lo que te pasó. Preguntas por qué Él lo permitió. Piensas que Dios de ti se olvidó y afirmas que te abandonó. Lloras allí sintiendo angustia y que al orar Dios no te escucha. Recuerda que Job pasó tribulación y en su momento Dios lo levantó. Espera en Dios sin dudar un momento, aunque no lo entiendas, tan solo espera. Espera en Dios, que en su momento pasará la tormenta y tendrás recompensa. Espera en
Dios de lo que te pasó. Preguntas por qué Él lo permitió. Piensas que Dios de ti se olvidó y afirmas que te abandonó. Lloras allí sintiendo angustia y que al orar Dios no te escucha. Recuerda que Job pasó tribulación y en su momento Dios lo levantó. Espera